hacemos by the face. Nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro. El año pasado tuve de forma personal 595 peticiones de ayuda. Y soy una persona. Coordinador de bienestar es una figura que se asigna a dedo. A los colegios privados no les gusta para nada que se hable de bullying, pero no se penaliza. Claro, ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de La Galería de WSO. Hoy tenemos de invitado a Carlos Lagarón, fundador, CEO de Infoacoso. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Muy muchas buenas, gracias. Carlos. ¿Cómo Bien estás? hallados. ¿Todo bien? Todo bien. Pues nada, preséntate un poco, qué es lo que haces, cuál es tu función, qué es lo que, pues bueno, que te ha llevado a Infoacoso. Cuéntanos un poquito todo, preséntate. Bueno, pues al final yo una de mis mejores profesiones es que soy papá, pero independientemente de eso, mi vida laboral está enfocada al mundo de la seguridad y mi otra vida no laboral, la que me resta tiempo de mi familia y demás, está dedicada a este proyecto, a esta herramienta que creé, que se llama Infoacoso. Es una herramienta que se creó hace 13 años. Partió de unas jornadas de ciberseguridad y de seguridad para familias en Valdemoro. Pero sobre todo, se enfocó todo a que bueno, yo como experiencia familiar he tenido familiar directo implicado en acoso escolar hace muchos años. Y como no había nada, no había ningún sitio donde adquirir información, donde pedir ayuda de forma pública, notoria, pues me tocó pues como hacemos ahora, como hacen los jóvenes, como hacéis todos, ¿no? Es bichear, ahora se dice googlear. A mí me tocó buscar entidades, organismos, formación, y ya te digo, gracias a estas jornadas de seguridad, gracias a un guardia civil de la Unidad de Delitos Telemáticos, que era parte de esta familia que estaban allí en Valdemoro, además, que se llaman Por una red más segura. Ellos hacen jornadas precisamente enfocadas a familias y al mundo de la ciberseguridad. Bueno, pues me introdujeron en el mundo de los menores y me enseñaron el camino, pues cómo empezar a andar para poder ayudar a otras familias que estaban, como mi caso, necesitando ayuda para un tema como es estas lacras del acoso escolar y ahora del acoso y del ciberacoso. Por eso nació Infoacoso. Claro, viste una falta de lo que en tu familiar necesitaba, que era una ayuda, y te metiste ahí simplemente pues para hacer lo que faltaba, básicamente, que Correcto. es que la gente tenga ayuda. familias al fin y al cabo a día de hoy. Les hace falta muchísimas familias y muchísimos menores y adolescentes, sí. Vale. ¿Cómo definirías el bullying exactamente? ¿Dónde está la línea al fin y al cabo entre la broma y dónde empieza el acoso? Cuando se habla de bullying aquí no hay broma. Es decir, a mí después de tantos años que llevo 15 años con el tema de bullying, mucho menos con el tema del ciberbullying, porque es mucho más actual con el tema de la tecnología. Con Infoacoso el proyecto nació hace 13 años, como os he dicho antes. No hay una barrera entre bullying. Al final, si es una agresión, me da igual. Es decir, hablamos de violencia de género, por ejemplo, en mujeres. Con una agresión ya hay delito. El problema es que en el bullying no está tipificado como delito, porque tienen que ser actos reiterados en el tiempo. Es decir, tienes que estar a un niño machacándolo, a un niño o una niña, machacándolo durante semanas, meses, haciéndole daño físico, moral, psicológico, da igual, pero reiterado en el tiempo. Además, así lo dice el artículo 173 del Código Penal, 173.1, lo expresa así, es daño reiterado en el tiempo, que sí, luego dice, se puede sancionar, se puede penalizar con hasta 5 años de cárcel, pero no se penaliza. Pero ¿dónde está esa línea al fin y al cabo? ¿Sabes? Porque Sí, es que no tiene que haber línea. El no tiene está que haberla. en que no tiene que haber línea. Es decir, desde al final, el primer momento en el que se recibe algo de acoso, debería ser denunciado y yo ser cuando voy a los zanjado. centros escolares, porque, bueno, pues aparte, llevo como 6 años como cibercooperante también del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Con Infoacoso, además, he dado charlas en jornadas, sigo dando charlas en jornadas en institutos, colegios, casas de menores, que parece que no existen, pero casas de menores protegidos, además, donde su vida familiar, bueno, pues en un momento dado se fue a la mierda y tienen distintas fatalidades, ¿no? Los muchachos, o casas de menas, de los que tanto se habla y tan mal, que existen también voy a darles charlas y demás. Y siempre digo lo mismo, o a las asociaciones de padres o profesores, ¿no? Siempre le digo lo mismo.
Al final, si desde el segundo cero que un niño te comunica que está recibiendo un daño, se pone en marcha la maquinaria, porque maquinaria hay. O sea, los centros tienen creados protocolos. Hablaremos, si queréis, de protocolos. Sí, la cosa es que se utilicen. Claro, pero el tema es que parece que da miedo enfrentarse a ese problema. Entonces, no, es cosa de niños. Y como tenemos la esta de que es cosa de niños, pues nada, hasta que un niño llegue a suicidarse. Cuando llega a suicidarse es cuando entonces empezamos a ver el problema. Y el problema, os digo, tampoco parece tanto, porque el problema se deriva al día donde ese niño o esa niña se ha suicidado. Sí, salen noticias, sale en la televisión, sale en la radio, sale... Y ya está. Se hace mucho ruido en el momento, pero al día de mañana... mañana... destrozada y que pues, familia hoy le puede pasar a cualquiera. Y hay chavales que sufren esto a diario. Mirad, para que os hagáis una idea, un chaval víctima de bullying tarda de media entre 12 y 18 meses en comunicárselo a su familia. Desde que empieza a recibirlo. Desde que empieza. O sea, cuando ya lo comunica a su familia, ese chico o esa chica ya ha reventado. O sea, está roto. Totalmente. Está destrozado. Ese momento es más difícil ese momento, sobre todo, es difícil problema para la familia, porque cuando ya ese niño ha roto de esa manera, al final llega una familia, no sabe ni cómo actuar, pero los centros tampoco saben cómo actuar. Y acuden a vosotros también. Entonces, cuando ya no saben cómo actuar... Claro. Entonces, ahora que ya hay más información, que ya digo, mi herramienta Infoacoso es por eso, es para cuando alguien tiene un problema, que busque en internet e encuentre, porque al final Infoacoso es una herramienta que se nutre de asociaciones y de fundaciones que durante mis años de experiencia ya yo he vivido, con ellas colaboran conmigo y sé que trabajan por y para el menor y para la familia. O incluso para el menor y la familia del acosador, que el niño al final, que es un acosador, tiene un problema detrás, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, pues Infoacoso se creó como unión de todas esas herramientas para que alguien pueda acceder y diga, ostras, pues en Zaragoza, ¿quién tenemos que nos pueda ayudar? En Cataluña, ¿quién tenemos que nos puede ayudar? Esto en Galicia. lo está moviendo por todas las comunidades autónomas. ¿Tiene gente que te ayuda o lo gestionas tú todo directamente? Yo hay peticiones de ayuda que gestiono directamente. O sea, si las puedo gestionar, las gestiono directamente. Y otras muchas, os digo, el 80%. El año pasado, bueno, ahora os enseñaré el móvil. El año pasado tuve de forma personal 595 peticiones de ayuda. Y soy una persona. Hay asociaciones con las que yo me apoyo, como la Asociación Española de Protección contra el Acoso Escolar, que es AEPAE, que hablaremos de ella por los campamentos que organiza una vez al año en verano, ¿no? Para víctimas severas de bullying, beca a 15 chavales todos los años. AMACAE, que es la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. En Cataluña tengo a NACE, en Salamanca ASBIC. Es decir, yo me nutro de todas estas asociaciones con las que ya he tenido una relación, y una relación, por desgracia, negativa, porque al final les he tenido que solicitar ayuda para una familia o un menor. Entonces, Infoacoso es eso, es la unión de distintas asociaciones o distintas fundaciones que trabajan por y para los menores y para las familias. Al final tienes que delegar un poco porque no puedes estar en todos los lados. Y al final tú tienes tu trabajo, tu familia y luego esto. Efectivamente, es que yo no vivo. No es lo que te da de comer, esto es simplemente que quieres ayudar. Esto es, bueno, pues una herramienta de ayuda, como cuando yo necesite en su día poder aportar a familias o a menores esa ayuda que no han encontrado, no han sabido encontrar en los centros escolares, que es donde debería de partir la ayuda. Explícanos un poco, porque tú no te dedicas a esto, ¿no? Tú tienes tu trabajo aparte y todas las horas que tú tienes libres te dedicas a esto por y para el acoso y el bullying en toda España. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo se lleva en casa? ¿Y cómo gestionas tu tiempo para poder llevar todo? Porque no sé cómo puedes hacerlo. Pues te digo, yo ahí siempre digo lo mismo. Yo tengo que agradecer a mi familia el hecho de que me dejen dedicar este tiempo. Pero porque, bueno, han entendido al final que esto es un problema que necesita que alguien eche una mano, ya que las instituciones no lo hacen, ya que los que tenemos arriba no se dedican a ello, ya que no nos damos cuenta de que todos los años, mirad, han salido cifras la semana pasada, hace un par de semanas, en un programa de televisión española,
se dedican unos minutos al tema del acoso y del ciberacoso, donde fueron 2 asociaciones amigas, Trencats y Amacae, sacaron cifras que te ponen los pelos de punta. Estamos hablando que en España se estima que haya 256.000 casos de bullying. ¿En 2025 ha aumentado o es simplemente que Pues se está te viendo digo, más visibilidad acerca de los casos? a mí en un año me ha aumentado un 18% la petición de ayuda de bullying, un 26% la ayuda de ciberbullying, de ciberacoso, porque con la tecnología Va peor. va peor. O sea, el problema, la diferencia que hay entre bullying y ciberbullying es que el bullying, antiguamente el daño se acababa cuando tú llegabas a casa, Y ahora ¿no? sí. ¿Sabes? Ya te liberabas, decías, bueno, ya no me van a pegar, ya no me van a perseguir, ya no me van a tal. Pero el problema de la tecnología, el problema no es la tecnología, ojo, lo dejo bien claro, ¿eh? Que el problema no es la tecnología, el problema no es el uso Es de cómo esto, se el problema usa. es quién lo usa, ¿Quién cómo lo lo usa? usa, Exactamente. ¿vale? Y el ciberbullying ha subido una barbaridad. Y el problema es que eso no descansa. Son 24 horas, los 365 días del año o 366 cuando estamos en año bisiesto. O sea, es una barbaridad. Una barbaridad. Y eso son cifras de lo que se sabe, de lo que se estima que pueda haber. Escucha, es que esto es para ponerte los pelos de punta, porque estos son cifras estimadas. Claro. Mirad, yo me he pegado meses, igual que otras asociaciones, pidiendo al INE que nos manden datos reales de cifras, o sea, cifras reales, de denuncias de acoso o de ciberacoso. De ciberacoso las tenemos. Oye, una ¿Por cosa qué? son las denuncias. Porque luego está otra cosa registrado. son Claro, efectivamente. Lo que hay en la sombra. Entonces, no solamente pedimos las denuncias, no. Yo quiero que me digan la cantidad de peticiones, de protocolos que han pedido familias en los colegios y en las inspecciones educativas. No hay cifras. No hay. No hay. Las únicas cifras que nosotros sacamos son las que manda Ministerio de Interior por las denuncias que se hacen, evidentemente, en una comisaría o en un puesto de la Guardia Civil o de la Ertzaintza o de Policía Foral. O sea, esos son los datos que tenemos. Luego tenemos datos de otras asociaciones subvencionadas por el Estado, que cobran una millonada y que tienen su gran call center, que eso sí que sacan cifras. Claro, sacan cifras porque tienen allí trabajando no sé cuántas personas dedicadas a coger un teléfono con una carrera de psicología, ¿vale? En el mejor de los casos. Cobrando con dinero Y de cobrando, claro. público. Cobrando. Aparte de lo que reciban. Pero bueno, ellas, claro que emiten datos. Y ellas, claro que te hacen informes. Si yo tuviera esas cifras de dinero, yo también, ¿eh? Yo con 3 millones Claro. de euros también te hago estadísticas. Obviamente. Claro, yo también te pongo un call center. Y lo que hace Carlos Lagarón en su casa o con el teléfono, pues ya te digo, aquí marcáis en mi agenda y ponéis bullying. Y bueno, pues ahí vais a tener de este año pasado 600 peticiones, del año anterior otras 480. Y están aquí agendadas. Por protección de datos, evidentemente, yo todo esto lo borro y lo elimino. ¿Vale? ¿Y cómo haces para gestionar desde el minuto 1 en el que un chaval o una chavala se pone en contacto contigo acerca de un problema, de algún acoso, ya sea ciberbullying o ya sea bullying Pues lo primero escolar? es, si me contactan directamente, en la mayoría de los casos lo que sí es cierto es que a pesar de que tengo perfiles en prácticamente todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que sí que es cierto es que la más rápida, la más efectiva y donde más te contacten es WhatsApp. Abrumadora. O sea, O sea, a mí, y para que la gente lo sepa, ¿se te puede contactar por WhatsApp? sí, de hecho está puesto. Además, si tú accedes a la web, Sí. en la misma web hay un botón donde es el hola. Un enlace Y a ahí WhatsApp. accedes al WhatsApp y habla En directamente cuanto contigo. tú pulsas ahí y metes tu petición, a mí me está llegando al móvil. Vale. Pondremos de todas formas el Sí, lo número de pondremos en la teléfono por aquí descripción. abajo, por si cualquier No, persona... No hay número de teléfono, te digo, simplemente en la página web pinchas el botón de WhatsApp Ponemos la página, La página y web, listo. sí. Eso y es. en cuanto me salta, si a mí me salta una petición de ayuda, tardo 0, en ponerme en contacto con esa familia. Y luego ya le digo, pues mire, yo termino de trabajar a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, me pongo en contacto con usted. Y cuando llego a casa, evidentemente, es cuando tengo que decir a la familia, permitirme un rato que tengo que hacer una comunicación, tengo que contactar con una familia o tengo que... ¿Y si te lo hace mientras estás trabajando? Si me lo hace mientras está trabajando, mira, tengo Depende, la suerte... depende de la situación también. Tengo la suerte que donde trabajo, que es una empresa de seguridad, ahora ha creado su fundación también, donde ya también colaboro con la fundación porque uno de los pilares fundamentales es menores, ayuda a menores. Y tengo la gran suerte que si pido un tiempo para dedicarle a alguien que me está pidiendo ayuda, me lo conceden.
O sea, están por la labor y no es... Eso no se ve en todos los lados. Sí. No, no, en todas las empresas no te dejan cogerte Por eso, un porque- break, un descanso. Claro, Bueno, no un descanso, no, sino... es que es jornada de trabajo. Claro, O sea, al por final eso. es jornada de Totalmente. trabajo. Pero ya te digo, como estoy con la fundación tiene sus 3 pilares fundamentales, que son mayores, mujeres y menores. Yo pertenezco a la parte de menores, pertenezco a la fundación, a mí me conceden ese tiempo. Ya yo pido mi permiso y tal. Y si no, pues para eso tengo o mis días libres o... ¿Vale? Que es donde tengo que Tu tiempo de restarle descanso. tiempo a mi familia. Claro. Entonces yo le dedico el tiempo no libre incluso a ayudar. Pero al igual que yo os digo, el resto de asociaciones hacen lo mismo. Claro. Porque todas las asociaciones que hay que se dedican a esto a nivel nacional No se descansa. es que no cobran subvenciones como Tampoco. puedan cobrar determinadas fundaciones de las cuales no voy a decir nombre porque no quiero hacerles publicidad, a pesar de que se entienda que hacen un trabajo. Porque me enerva. Porque esta fundación en concreto lo que hace es que si recibe una petición problemática, o sea, ya severa, con un bullying severo, estas muchachos que cogen el teléfono y que intentan darle unas recomendaciones a las familias, al final lo que hace esta fundación es derivar las asociaciones como Infoacoso, Amacae, ACAE, Abalcae, ASBIC, AEPAE, Intermediarios, ¿Vale? simplemente. ¿no? Nos utilizan Ujú, para ayudar a esas familias. Evidentemente no les vamos a decir que no. claro. Sí, pero de alguna forma como que se están lavando Vale. un poco las manos. Correcto. No, Claro. digo, no Hombre, sé si lo quieres efectivamente, decir así, sí, pero sí. No. es como Sí, coger no, la no, llamada claro, y lo te lo hago, derivan tío. a ti, Es pero que ellos cobran y tú no. La parte fácil es esa, es coger el teléfono y a ver que yo entiendo que una primera llamada donde a ti alguien ya te tranquiliza o te dice unos pasos a seguir, no viene mal. No, está bien. Pero que en el momento que ya tienes que bajar al barro, ya digas, voy a llamar a la fundación tal o a la asociación tal o para que se dedique en este caso, y eso sí, no les mandamos ni siquiera un euro, ¿eh? O sea, no le decimos, oye, Sí, sí, por que lo menos. mira, nosotros que cobramos una subvención del copón, más todo lo que tenemos de ayuda privada y demás, como os hemos pasado este caso, por si necesitáis comprar folios, os digo, os Y que mandamos mínimo. un paquete de folios. O, bueno, tenéis Una línea web telefónica, por lo ¿vale? menos, para ponerte en contacto con toda la familia. Pues no, lo hacemos by the face. Nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro. Esta fundación no es sin ánimo de lucro. Ya. Entonces ya digo que sí, que hace una labor importante, que es una primera recepción, un primer filtro. Pero el resto baja al barro quien baja. Y baja los que estamos ahí. Y los que realmente vemos la cara de ese menor o de esa menor que ha intentado suicidarse, que sea que ocasiona autolesiones o que en el peor de los casos conocemos a la familia del menor o de la menor que se ha suicidado. Sí, que ya es tarde y ya Ellos no... eso no lo ven. ¿Sabes? Ellos eso no lo ven. Porque una vez tú te pones en contacto con la familia, ¿cuál es el siguiente paso que tú das? Lo primero es ver cuál es el problema real. Ujú, Evidentemente, lo primero es intentar solucionarlo de la manera más rápida posible. Es decir, ya automáticamente vemos cómo es el problema. Si hay que tener una reunión de inmediato con el centro o a la familia, decirles los pasos. Mira, pues ahora tenemos esto, vamos a hacer un escrito. Esto se hace así, se presenta el escrito con la problemática que tienes. Nos enteramos si han hablado con el tutor, si han hablado con el director, si han hecho esos pasos y no ha habido ninguna notificación, no ha habido ningún reparo, ninguna solución. Evidentemente ahí ya tenemos que ir a batalla. Entonces ya se hace de forma oficial. Porque al final en los colegios lo que parece que les está pidiendo es que actúen solamente cuando le metes un escrito por secretaría. A partir de ahí se hace un documento oficial. Ya no pueden lavarse las manos. Entonces, lo que muchas familias no saben o no entienden es que el que tú le escribas un mail al instituto diciéndole lo que ha pasado, que hables por la aplicación del colegio, Roble o como se llame, con la tutora y le expliques el problema, o porque tengas una reunión B2B, es decir, cara a cara con el tutor y le cuentes el problema, eso no consta en ningún lado. Y no hacen caso. O Entonces, la mayoría en la mayoría de los casos, ¿vale? En la mayoría de los casos es cosa de niños, tal, bueno, no te preocupes, vamos ya a lo mirarlo, solucionamos, ya... ¿vale? El problema es que cuando no pasa eso, ahí es cuando nosotros sí que decimos cómo se tiene que actuar. vale. O sea, primero seguís el protocolo y luego ya si se ha seguido o Claro, no se ha seguido... lo que se intenta es activar todo el mecanismo para solicitarle al centro que se active el protocolo.
¿vale? Porque hay muy poquitos centros que automáticamente, de forma inmediata, son ellos los que deciden activar el protocolo. Lo tienen que ver muy claro y muy sangrante para activarlo. Si no, ya os digo que... Que no. Para toda la gente que lo sepa, igual, para familias que manden un escrito serio, ¿no? Claro, lo primero nos has es dicho? reunión con el tutor. Sí. O sea, aquí el protocolo correcto. Reunión con el tutor. Si no, reunión con el jefe de estudios, dirección. A partir de ahí, digo, escrito, donde se narra tanto las reuniones que hemos tenido como lo que se ha hablado, como no se ha hablado, pero incluso antes, en las reuniones que se tiene con el tutor, con el jefe de estudios, con el orientador o con el director, exigirles un acta de esa reunión. En la mayoría de los casos no la hacen, no la entregan. Ya. Entonces, bueno, pues siguiente paso. Escrito, presentado con 3 copias a secretaría. Y ahí sí o Que sí. tienen que sellar ese escrito. A partir de ahí empieza el proceso. En cuanto tú metes un escrito, ya es un documento oficial. Con lo cual el centro ya no puede decir, a mí esto no me ha llegado. E incluso hay otras formas porque la familia no quiere o le da miedo ir con el escrito al centro. Hay otras formas. Es decir, se puede redactar y se manda por correo electrónico certificado. Yo tengo entidades de ayuda, entidades de certificación de ayuda que por 20 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos te certifican el mail que tú mandas al colegio y el colegio no puede decir que no ha recibido ese mail, porque ya va certificado por una entidad oficial, una entidad certificadora. Y el instituto, el colegio en sí, una vez que tiene ese certificado y sabe lo que está ocurriendo, ¿cómo se pone? ¿A manos de la policía? ¿A manos de la familia? El centro lo que tiene que de hacer, ese- los centros normalmente ahora tienen la figura del coordinador de bienestar. Se llama así, es una figura que se creó, ¿vale? Que eso es Por- nuevo, ¿no? Eso es nuevo, eso lleva realmente un año funcionando, se creó por la nueva ley, pero os digo, al final el coordinador de bienestar es una figura que se asigna a dedo. Normalmente, en la mayoría de los casos, suele ser un orientador, un profesor TIC, ¿vale? De tecnologías de información y comunicación, es un profesor a dedo. No hay una persona dedicada precisamente a estos temas o a cualquiera de los otros temas que suban en los colegios. Es decir, que hay muchísima variedad y muchas ramas dentro de problemáticas en los centros escolares, ¿no? A este le ponen a dedo. Lo que ha hecho esta persona es un curso, en el mejor de los casos, de 20 horas, donde se les dice, bueno, pues unos pasos para proceder en estos casos. Él es el que se encarga de coordinar el patrón, lo que es el reglamento interno del centro escolar, donde se ponen las normas, coordina con orientadores, coordina con dirección, es el que debe de poner en marcha comunicación incluso con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vale, pues para esta figura al final es un trabajo de 500 folios el tener que poner en marcha un protocolo de acoso escolar. Pero bueno, es la figura que tiene que hacerlo. O sea, Es decir, a día de hoy no funciona. ¿O sí que llega a funcionar algo? no funciona nada. 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 O sea, Ya te digo que acaban al final esta derivando eso y persona que acaba se quedando dedica a ahí. ello, Sí. él es un profesor del centro. Él tiene también que cumplir su curricular. Él tiene que dar sus clases. Sí, pero como tú tu trabajo también. Efectivamente. Entonces, imaginaros el tiempo que le tiene que dedicar. Por eso no les gusta activar los protocolos, porque al final tienen que sacar tiempo de donde no lo hay. Entonces, a ver, esto es algo que es así, que llevamos pidiendo mucho tiempo. Es decir, la figura del coordinador de bienestar está bien pensada, pero está muy mal Gestionada, mecanizada y o sea, gestionada desde y arriba. sobre todo formada. Y aparte, no puedes meter a un profesor que también tiene sus clases, ¿no? Sí, al tendría que final, ser una persona dedicada a ello, un psicólogo, lo que sea, que si se que tiene se que dedique dedicar a a ello. ello y se tiene que dedicar 15 días para hacer el estudio, pues a ello te dedicas 15 días, Claro. ¿vale? Porque al final lo que se trata es de sacar una solución para remediar un problema como este lo antes posible, un problema que se está llevando vidas de nuestros chavales. Sí, de- que no es de una mala nuestros nota hijos, de que nuestros está... hermanos, de nuestro... ¿Sabes? Entonces, una vez que tú presentas eso en el centro ya tiene que actuar. En la mayoría de los casos, el centro actúa porque, ya te digo, es un documento oficial. En cuanto entra por secretaría o les llega un mail certificado, tienen que notificar inspección educativa. Pues simplemente ellos se lo dicen a inspección educativa y ellos ya se van a otra mano. Tienen que presentar. ¿Qué pasa? Aquí O sea, ya inspección estamos pasando por educativa, 3 manos inspección directamente. educativa es la que les dice hay que ponerse en marcha. El centro se pone en marcha, crea el estudio, en base al estudio ve las formas de trabajar, pues si interroga a unos, a otros. Al final tiene que hacer su estudio para ver si realmente hay motivo o no hay motivo para levantar el protocolo.
O sea, esto es solo el estudio. Mm. Si ya dicen que sí, bueno, pues ahí ya sí que si activan el protocolo, a las personas, a los victimarios, a los acosadores o a los ciberacosadores, en base al reglamento interno del centro, les tienen que poner sus normas sancionadoras. ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde que se Buf. se Ya dice te al respondo con la cara. instituto hasta que ocurre esto? Escucha, debería ser inmediato, o sea, no debería de tardar más de una semana. Hay casos que están tardando meses. Para que ya la víctima no sabe ni qué hacer. No, la víctima incluso... La víctima, llega momentos que no quieren ir a clase. O sea, vamos a ver, una víctima de bullying, en función del bullying que reciban, actúa de unas formas u otras, pero en muchísimos casos estos críos, estas crías no quieren ir al colegio porque no se sienten protegidos. O sea, al final, tú vas a ir a un cole donde resulta que han pedido tus padres que se active un protocolo y lo que hace el centro es que encima te victimiza más porque ya te está señalando. Claro. Cuando esto debería ser confidencial totalmente. O sea, Sí, por hasta la que no se sombra. resuelva, debería ser confidencial. Nunca es así. En la mayoría de los casos, en el centro ya se sabe que fulanita ha denunciado, entonces, hostia, qué mala es Y fulanita. muchas veces por miedo a que se sepa o lo que sea, pues no lo hacen. No se dice Porque nada. se hace de mala forma. Eso es. Entonces pasa a cosas peores. Claro, dicen, ¿qué son mejores? ¿Los colegios públicos o los colegios privados? Pues mirar, sí es cierto que en la mayoría de los colegios privados no les gusta para nada que se hable de bullying, porque al Es final un tabú. estamos hablando de pasta, Es un tabú. ¿sabes? Sí, es como Si es una un- empresa. ¿Quieres es que es contratar una mi empresa? Claro, al final es una empresa. Si es un centro Sí, donde buena ha habido cara. bullying, hostias, a lo mejor el año que viene no No voy a lo ponemos ahí. recibir peticiones de matriculación, ¿vale? Y estamos hablando de matrículas que cuestan pasta, Pero sigue ocurriendo a Hombre. día de hoy. claro, y lo siguen tapando. O sea, lo siguen tapando. Pero ¿y hay más en los colegios públicos o en los privados? ¿Hay Mira, diferencia? tenemos un país donde prácticamente tenemos casi los mismos colegios públicos que privados. Ujú. Es asombroso, ¿eh? A mí esto me pone los pelos de punta. Porque debería ser todo lo contrario. Debería haber muchísimos más colegios públicos que privados. Pero están casi... Antes era así. Antes era así. Ahora no. Y ya si vamos a institutos, olvídate. ¿Vale? Y si vamos a universidades... No, ya. Pero ¿y eso a qué se debe? Porque, claro, yo quiero apuntar a mi hijo a un colegio público. Supongo que todas estas empresas privadas que son colegios están saliendo a raíz de gente que quiere matricular a su hijo en un colegio privado. ¿Se debe a la mala educación o al bajo servicio que están dando las escuelas públicas? ¿Se debe a promoción? Porque ¿a qué narices se debe si No al fin y al cabo te lo están dando gratuita la educación? Y yo creo que es ejemplar, vamos. No creo porque, mira, a ver, hay concursos nacionales de niños que van a concursos de matemáticas, de física, de tal, y no hay mucha diferencia entre un instituto privado y uno público, ¿eh? O sea, tenemos institutos públicos que tienen una calidad de educación que es asombrosa, y sacan unos ratios de notas que son asombrosos, ¿eh? No tienen nada que enviar a una institución pública, a un instituto público. Tú le puedes llevar instituto público, o una dos, por tu condición o mentalidad, ¿vale? Porque dispongas, evidentemente. Sí, y supongo que porque será entiendas- publicidad y entre, oye, Claro, mira, y yo he porque- apuntado y a mi porque hijo entiendas al... que tu hijo va a recibir mejor educación. Sí. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Eso es como sanidad. Depende de cada que hay uno. mucha gente que prefiere la pública, La pública por o la- X cosas y hay gente que dice, no, yo la pública no. Prefiere Yo- la pública yo- para unas cosas y la Claro, privada para eso otras. también. No, o Eso yo es siempre he estado en la privada desde pequeño y la privada es la mejor y ya está. Y como pagas, pues a lo mejor es Pero sin mejor embargo, o peor. para hablar de tema de protocolos y de bullying da igual, porque Claro. es el mismo protocolo. Aquí el problema que tenemos es que tenemos 17 protocolos porque tenemos 17 comunidades autónomas. Y es aberrante. Una funciona distinto. Claro. Sí. Pero la balanza se inclina hacia algún lado porque al final esa no se ha respondido. O sea, se inclina hacia más al público, al privado, igual. Sí. O sea, yo te puedo decir que por incidencia hay más incidencia al orden de tapar en lo público, o sea, perdón, en En lo los privado. privados que en lo público. Que ¿Por qué? tapan, Porque al tapan final el mucho. funcionamiento es distinto. Incluso es peor, Vale. porque si lo tapan al final no llegan a lo mejor a Entonces, ese protocolo. Incluso hay institutos privados donde si sale un caso de bullying, bueno, yo he salido directamente denunciado de la mediación por ¿Tú? intentar ayudar, claro, en una mediación por intentar ayudar a una familia, demostrar que le estaban sometiendo a bullying a su hijo. Y el que sale ¿No? escaldado eres tú. Y claro, a mí la familia de los victimarios, de los acosadores,
fueron los que se levantaron y me dijeron, sí, pues... Y de tarde me fueron a denunciar al cuartel de la Guardia Civil, ¿eh? Vaya O sea, Pues viendo esto, ¿tú crees que que esto se hace porque los adultos subestiman el bullying porque siempre ha habido acoso o algo así parecido? Porque no sé cómo puedes tú defender algo así, si lo ves en ¿sabes el casa. problema? Mira, hablan de generación de cristal, hablan de niños burbuja, hablan de... Al final son niños y niñas, ¿sabes? El problema de esto no se quiere dar a conocer. Es decir, todo el mundo sabe que este problema existe. Cuando llega el día 3 de mayo, Día Mundial contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso, sale en televisión, sale en radio, y el resto del año Se olvida. no existe. Pero sin embargo estamos hablando de que a nivel mundial, estamos hablando de cifras de millones de chavales que están siendo víctimas. Como os decía, aquí en España se estima que son 256.000 casos. Pero intentos de suicidio no tenemos cifras reales. Tenemos las que conocemos por las familias y demás. ¿Vale? Y chavales que han fallecido. O sea, que tenemos cifras del año pasado, más de 200 chavales, ¿eh? Chavalas. En España. O sea, No que, me quiero imaginar que no en estamos toda hablando Europa. de un mal menor. Que estamos hablando de que a nuestros políticos, jueces, que parece que les va la vaina en ello. O sea, es un problema, bueno, pero es un problema menor. Estamos haciendo Te algo... estás cargando el futuro. Te estás cargando el futuro y te estás cargando a sus familias. O sea, y cuando vas a Congreso, cuando vas al Senado, como hemos ido este año varias veces, a plantearlo, aquí hay partidos políticos donde encima nos intentan poner la cara colorada a las asociaciones. Nada, pero ¿y cuántos empleados tiene usted en la asociación? Esto nos pasó en el Senado, ¿eh? ¿Y cuántos empleados tiene usted en la asociación? Si es que usted tiene menos de 30 empleados. Pero vamos a ver, menos de 30 empleados. Te estamos hablando que esta asociación en concreto ha tramitado más de 3.000 casos el año pasado, donde de esos 3.000 casos se ha activado el 86%, ojo, el 86% de los casos presentados por bullying, se activó el protocolo. Cuando se activa el protocolo es porque hay o porque no hay. Sí, pero Y se tú activa. te vas a que es una asociación menor. ¿Y qué más? O sea, Si es que ¿qué más se da? como si eres tú solo, me refiero. Si sois capaces entre 30 o entre 20 o lo que sea en hacer más que lo que hace mucha gente que está puesta ahí. Yo digo que esto, mirad, se cuenta las víctimas de violencia de género todos los años. Llevamos 9, 10, me parece que llevamos ya este año, en las fechas que llevamos. ¿Se cuentan las víctimas de bullying que se han suicidado? Llevamos 3 en menos de un mes y medio. También te digo, ahora con las Pues redes son sociales, muchos más casos. con las redes sociales, aparte de que ha subido el bullying, porque aparte lo que dices de que no para nunca, es todo el año, todos los días, también se está dando a conocer más casos que antes no se podían dar a conocer. Ha pasado hace poco, lo habrás visto en las noticias y bueno, te habrá tocado seguramente de cerca el chico que estaba en silla de ruedas, que salió un vídeo, Sí. que eso a lo mejor hace unos años no hubiese salido. No se hubiese ni contado en noticias, ni se hubiese contado nada, ni se hubiese hecho nada, seguramente. Pero gracias a eso, gracias a la estupidez humana, publicamos esos vídeos, porque nos parecen muy graciosos y nos van a dar like. Porque ahora nos movemos en el mundo del like. Ujú. Entonces, a más like, como decía una amiga mía que es abogada, a más like soy más guay. Ujú. O sea, y tú eres capaz de presentar un vídeo donde estás ejerciendo ese maltrato a este crío. Ya. Yo lo que digo es, ¿dónde están los padres de estos chavales? ¿Cómo son los padres de estos chavales? Porque yo conozco cómo son los padres de los victimarios que yo he tratado. Yo conozco cómo son los padres de las víctimas que yo he tratado o que he derivado a otras asociaciones. Ujú. ¿Vale? Y os digo que tras un acosador hay un problema. En el 90% de los casos. Sí, hay un normalmente sí. problema. Y es así. Normalmente Entonces, sí. cuando tú a este acosador, yo por ejemplo, mirad, hay un recurso que lo utilizo también, porque bueno, pues primero por amistad. Tuvimos infancia y juventud juntos, y él ahora es una figura, pero sigue estando ahí en el barro, que es Jero García. Jero García era un antiguo boxeador español, tiene 54 años, es de mi quinta, y
Y yo me apoyo mucho en Jero porque Jero es un firme luchador también contra el tema del bullying, el ciberbullying, violencia de género, etcétera, etcétera. Es papá como yo, evidentemente, ¿no? Él ha sabido hace muy poco que él también fue acosador. Él ha sabido hace muy poco, le diagnosticaron TDAH, no se sabía que era el TDAH hace años, ni se lo esperaba, como dice él, ¿no? Pero por eso os digo que detrás de un acosador hay un problema. Sí, esa familiar, personal. Claro, yo hay acosadores donde al final, cuando tú les llevas al tema, por ejemplo, de saber lo que es trabajar en equipo, empezar a tener compañeros donde tú eres uno más, donde cuentas contigo, donde estás cara a cara. Os hablo de boxeo, ¿vale? Jero García lo utiliza como preventivo, el boxeo. Pero ya no digo solo boxeo, digo cualquier tipo de deporte, ¿eh? O sea, pertenencia a equipo, ¿vale? Al final uno se da cuenta de que lo que ha hecho en el colegio Estaba mal. no está tan bien, ¿eh? ¿Sabes? Pero por eso digo, luego el problema se minimiza. Yo tengo chavales que han sido victimarios, acosadores, que hoy en día, cuando yo les llamo, les notifica o les notificamos de alguna asociación, son los primeros que se prestan en ayudar. Porque tenéis que tener claro una cosa. El acoso se para en el 90% de los casos en el mismo momento que un menor, es decir, que un igual se pone posicionado junto a la víctima. Con la víctima. Y cuando es otro menor el que va al acosador y que es un igual y le está diciendo, oye, para, digo, en el 90% de los casos se para o se cambia, a lo mejor coge, se para con ese y decide irse a por otro, ¿vale? Pero lo que sí tenemos es la fuerza, nosotros utilizamos mucho, yo utilizo mucho la fuerza del igual, o utilizo incluso la fuerza de chavales que van a un curso o dos superiores de institutos donde he ido y donde han dicho, yo quiero ayudar, Carlos. Vale, pues muy bien. Ha habido iniciativas aquí, donde cibervoluntarios, lo hace con la tecnología, donde se ha enseñado a chavales de este tipo cómo presentarse ante un caso de bullying de un compañero. Y os digo, es uno de los mejores remedios que se puede emplear en este país, es entre iguales, ¿sabéis? O sea, es importante. Sí. Vale, Carlos, te quería preguntar ahora hasta qué punto influye el tema cultural de tienes que ser fuerte, eso que se menciona a los chavales hoy en día, que la gente se piensa, pues eso, que no pasa nada, que esto se ha vivido siempre, que esto me ha tocado a mí vivirlo, es lo normal. ¿Eso cómo influye en toda la personalidad de estos chavales que están empezando a vivir? Pues al final te digo, es algo totalmente absurdo en los tiempos en los que vivimos. Porque cada chaval es un mundo. Y en función de cómo les eduques de casa, que el problema principal es cómo les eduques en casa. Claro, si tú en casa les estás educando en la cultura de si te pegan, pega, pues evidentemente nunca vas a salir de ese círculo vicioso. Y si no, vas a ser tú el que busques pegar. Entonces, es algo absurdo. Al final, lo que tenemos que hacer es precisamente educar en qué, en el respeto, en la empatía, en el ponerte en el lugar del otro. O sea, estamos hablando de esa educación desde hace años, eso de cuando yo era pequeño. Pero ahora, en los tiempos de hoy, o sea, es que eso no lleva a ningún lado. Al contrario, si lo estamos viendo. Sí, porque al fin y al cabo ser fuerte, vale, en tema escolar, todo lo que tú quieras, pero en tema sí, pero ser fuerte. Tú dile a un adulto que está teniendo un problema, no, pero tienes que ser fuerte. ¿Qué te dice un adulto? ¿Pero tú estás tonto o estás tonto? Cual. O sea, me está diciendo yo que tengo un problema grave, que sea fuerte ¿de qué? ¿Qué es ser fuerte? ¿Sabes? Sí. No. Hay que ver el problema y por qué se está dando y, Claro, y pararlo. Tienes que enseñarles desde pequeños, lo que tienes que enseñarles es a enfrentarse a esos problemas. Es decir, a los chavales hay que dejarles que se caigan y que se tropiecen y que se levanten. Lo que no podemos hacer es, pues eso, son los padres burbuja de que los dejamos en un parque y porque se caen nos levantamos enseguida y a ver qué te has hecho, a ver qué tal. O si un niño le empuja, vas y le dices a otro niño que sí tal. No, vamos a ver, vamos a dejarles que se tropiecen. Claro, dejarles que se tropiecen. Si es como vas a aprender, pero luego tú en casa educa. Hombre, el problema principal parte de casa. Principalmente siempre. Parte de casa. Casi siempre. O sea, al colegio se va a aprender. Por ahí muchos dicen, no, es que para eso le manda al colegio. Error. O sea, los profesores bastante tienen que su labor es inconmensurable, que es darnos la formación. Pero educar
Para eso están los padres. Esa es la labor de los padres. Esa es la Que es a lo que educación. no nos estamos dedicando. ¿Vale? Los padres no estamos educando. ¿Crees que es debido a falta de tiempo, a moral? ¿De qué viene eso? ¿Por qué no se está educando así a los jóvenes hoy en día? Hombre, falta de tiempo total. Es decir, yo os preguntaría a vosotros, que sois bastante más jóvenes que yo, si creéis que vuestros padres os han dedicado el tiempo suficiente. Hombre, yo pensaría que sí. En mi caso, por lo menos, sí. Pues a mí esa respuesta me vale. Me vale. Si tú crees que tus padres te han educado el tiempo suficiente, entiendo que tú por detrás no tienes una mochila cargada. No. El problema es que el acosador, el que hace daño, tiene una mochila detrás. Y es precisamente porque sus padres, uno de los problemas principales es que no le han prestado la atención que deberían de haberle prestado. ¿Vale? En muchísimos casos, La mayoría, ¿no? claro, en muchísimos casos son chavales donde en casa no son nadie, no les hacen caso, no tienen su espacio, con la familia o con los padres no tienen su espacio. O sea, ¿dónde buscan ellos la notoriedad? Pues fuera de casa. Fuera de casa son donde buscan ser protagonistas, porque en casa no lo son. Y yo, en mi opinión, creo que va a ir a peor. Va a ir a peor porque ahora están los niños móvil, que es el niño que tiene que salir al parque y en vez de estar en el parque está con un móvil porque se entretiene y no molesta. Pero yo te digo, ¿y no hay padres móvil? Claro, Sí, justo por eso, los padres móvil hacen un niño móvil que cuando empieza a llorar y se aburre, toma móvil. Y precisamente- los padres mientras hacen pues cualquier cosa Es que precisamente menos uno de los prestarle problemas atención. fundamentales que tenemos ahora es el crecimiento del ciberacoso, precisamente por el uso de la tecnología. Y porque desde casa no ponemos tiempos. Y que desde los 9 años hay chavales ya con un móvil. Es que es el regalo estrella en las comuniones. ¿Cuál es el regalo estrella de las comuniones? Antes podía ser la bicicleta, podía ser el reloj. Un reproductor de VD, me acuerdo. Yo Claro. un Sony Ericsson de esos con tapa que Bueno, solo te servía para Yo poner vosotros politonos. lo habéis El Discman. conocido, el Discman o el Wallman. Sí, sí. Claro, vamos a ver. La cadena, sobre todo el reloj, yo me acuerdo yo en mi caso, fue el reloj y fue un anillo, un sello de oro con mis iniciales, pero lo que más fue la bicicleta. O sea, vamos, era una Y locura. ahora es un iPhone. Y sin embargo ahora es un iPhone en el mejor de los casos, y si no un Xiaomi, si no un Samsung, llámale como quieras. Pero sí, ahora tenemos la cultura de la manzanita, que además parece que es que la manzanita... Y todo Tira, este ¿no? tema de redes está aumentando todo el ciberacoso, incluso el acoso escolar, yo creo, ¿no? Yo os digo que en la cifra mía del año pasado, os digo, el ciberacoso ha subido un 28% con respecto a las cifras que llevamos del año pasado. O sea, es brutal. ¿Por qué? Porque cada vez los chavales están más tiempo con el teléfono. Los padres no controlamos para nada el tiempo que se tira tu hijo con el teléfono, ni lo que hace con el teléfono. Ese es el problema. Que puede estar metido en cualquier otra cosa que tú no tienes ni idea. Y Efectivamente. más que es una tecnología que a mucha gente le queda no obsoleta, pero que le cuesta manejar o le cuesta entender las cosas que hay en el fondo, y esas cosas son imposibles de controlar. O sea, al final lo que pasa es que tenemos con la tecnología, con Internet, al final Internet es una puerta al mundo, ¿vale? Pero es una puerta bidireccional. Es decir, tú cuando le das a un teléfono a un chaval, a un crío, a una cría, Internet es, como decía, es una puerta bidireccional. El crío accede a Internet, pero Internet está accediendo a la información del crío, o de la cría, o nuestra. Con lo cual, como padres, cuando damos un teléfono a un crío, vamos a enseñarle a caminar. No le enseñamos a vosotros nos enseñaron a montar en bici. Nos pusieron ruedines al principio para que nos cayerais. Nos han enseñado que para cruzar tenéis que ir al paso de cebra y esperar y mirar a que... Pues con los Tendría que móviles ser igual. exactamente igual. Pero el problema es que los padres ni siquiera conocemos que en un móvil también hay herramientas de control parental. Sí. O sea, Eso es que lo te tú iba a puedes preguntar yo, eliminar, que claro. Con el control parental tú puedes hacer que no se descargue aplicaciones, hacer que no entren varias páginas. Pero eso lo que es la cultura del conocimiento, la cultura del padre o madre, ¿vale? O me da igual, padre, madre, me da exactamente igual, responsable legal. Es decir, cuando tú entregas algo así a un menor, tú le estás entregando la llave de un Ferrari. Es decir, ¿tú le entregarías la llave de tu coche a tu hijo sin saber conducir? ¿A qué no se la entregarías? Obvio que no. ¿Vale? Pues, y esto sí. Y eso es peor. Y esto es muchísimo peor porque esto es acceso a un mundo que se desconoce, que los propios padres desconocen. No, y más que ahora vamos a un tema en el cual
Cada uno se puede crear un perfil falso, te piensas que puedes estar hablando con tu amigo y es una persona de 40 años, te puedes encontrar cualquier cosa ahora mismo en internet. Pues mira, te digo que, como os decía, yo que he colaborado mucho tiempo, ayudo, bueno, doy charlas, sobre todo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, con el INCIBE, ¿vale? Soy cibercooperante del INCIBE. Y como Infacoso doy charlas en centros, como decía antes y demás. Os digo, hay 4 pilares fundamentales de problemática que tenemos con menores. Ciberacoso, el sexting, es decir, porque ahora los chavales jóvenes, los menores y adolescentes, bueno, pues llega un momento, imaginaros, ¿no? Empiezan a tener relaciones ya con otro igual, y empiezan a compartir imágenes y mándame imágenes en ropa interior y mándame tal, y llega un momento que esas imágenes empiezan a subir de tono porque, bueno, pues al final nuestro despertar va en esa línea, ¿no? ¿Qué pasa cuando se rompe esa pareja y empieza el problema de decir, como me dejes, ¿te acuerdas la foto que nos hicimos tal? La publico. Y te la voy a colgar en tus redes, y la voy a colgar en Instagram, y la voy a colgar en TikTok, o la voy a enviar en WhatsApp, o la voy a poner en el estado de WhatsApp para que las vean todos tus sexting. Eso día de hoy pasa prácticamente todo. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos por desconocimiento, porque al final lo que los chavales no entienden, pero tampoco lo entendemos los adultos, que somos los principales culpables, es que lo que tú publicas en internet pierdes el control totalmente. Pierdes el control totalmente. Sí, eso ya de todo, ya no se sabe. Entonces, como padre, ostras, siéntate a entender lo que es la tecnología, siéntate a entender lo que es internet y habla con tu hijo, habla con tu hija. Claro, si compartes imágenes íntimas y las compartes por internet, pues a saber quién va a utilizar esas imágenes y cómo y para qué. ¿Vale? Otro de los problemas graves que tenemos, suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque como nos podemos abrir perfiles en cualquier red social, no tenemos ningún problema. Y para hacer daño lo que hago es que te cojo una foto que te he encontrado en una red, me abro un perfil con tu fotografía simulando que eres tú y a partir de ahí ejerzo daño o ejerzo insultos. Pero esto pasa incluso en las aulas de informática. Es decir, imaginaros, una aula de informática donde se está dando una clase en el ordenador y termina la clase y yo, que me llamo Carlos, me he dejado mi sesión abierta. ¿Qué pasa? Que llega la siguiente clase y el que se sienta en mi ordenador, anda, mira, el torpe este se ha dejado la sesión abierta y tal. Como me he dejado mi sesión abierta, en el grupo de mis compañeros, pues cojo y empiezo a publicar, a insultarles, a insultar a la profesora. ¿Vale? Pues eso se hace a día de hoy. Pues, o sea, tenemos que enseñar a nuestros menores a cuidar lo que es la tecnología y a enseñarles a utilizarla. Si abres una sesión, preocúpate de cerrar tu sesión. Es que es un peligro que antes no existía, ¿vale? Porque antes... Claro. O no había aulas de informática, pero al final todo llévalo a la vida analógica. Estamos hablando de que ¿tú te dejarías la puerta de tu casa abierta? No. Ya, a ver. Pero la cuestión es cuando le das una casa a un chaval de 14 años. Pues por eso te digo, ¿dónde? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la conciencia del peligro como la pueden tener los adultos. Exactamente. ¿Vale? Entonces ya te digo, tenemos el sexting, suplantación de identidad, que además ya está estipulado que es delito, ¿vale? Ya es una de las leyes que se han creado, ya es delito. Que esto antes no era. No. O sea, antes... Suplantación de identidad con menores, al final, o sea, era como... Pero ahora es ley, está tipificado por ley. Tenemos el grooming, que es uno de los mayores problemas que tenemos en este país también. ¿Qué es el grooming? El grooming no es otra cosa que es como un adulto, puede hacerse al final con un menor. ¿Para qué? Pues evidentemente para conseguir imágenes íntimas y poder venderlas en el mejor de los casos. Para el tema de pederastia, pornografía, etcétera. Pero el problema del grooming es que al final este adulto intenta acceder al menor de forma física para concebir un daño sexual, ¿vale? Para conseguir un beneficio sexual. Hace poco hemos tenido que policía ha detenido a un adulto que llevaba al menor en el coche, se la había llevado. Es como una suplantación de identidad, pero se utiliza para otros fines. Claro, es decir, tú eres Alfonso y tienes 12 años, o yo soy Carla y tengo 13,
y resulta que a la hora de la verdad, Carla, que tiene 13, es Joaquín, que tiene 50 años. E incluso hay gente ¿Vale? que no se cortará. Que No. directamente lo intentan, diciendo su edad. A ver, no suele ser lo común. Lo común es que ellos lo que hacen es conocer al menor a través de las redes sociales, ¿vale? Entablan amistad a través de esa red social, a través de los juegos online. Los juegos online, sabéis que hay chat, vosotros jugáis Sí, sí, online, hay chat. Entonces, por conseguir determinados beneficios, ¿vale? Armas, herramientas, bonus, al final ellos se hacen tu amigo y pues yo te presto, yo te doy, yo te consigo. ¿Para qué? Al final, ostras, es tu amigo. Beneficio ¿eh? oscuro, muy oscuro. Claro, pero al final es tu amigo, ¿no? Ellos detectan si tú que eres un menor en redes estás hablando mal de tus padres o te has enfadado y estás hablando mal de tus padres. ¿Para qué? Porque al final es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Claro, no te preocupes, yo te ayudo. Es decir, al final utilizan la psicología, evidentemente. Son grandes psicólogos. Y todo eso es por conseguir el contacto con el menor y poder beneficiarse del menor. Y ahora he visto lo contrario también, o sea, suplantación de identidad de gente que intenta frenar esto, que he visto vídeos que ahora se ponen pues las típicas gafas estas que llevan una camarita, que quedan con el que ya está suplantando la identidad, quedan haciéndose pasar por ese menor para pillarles. Sí, eso en Y ya- YouTube está Melías, Sí, que se dedica a ello. Y la correcto. verdad es que Lo que pasa es que eso es un aquí- peligro, ¿vale? Porque tú no sabes a quién te vas a encontrar enfrente. Ya. Y estamos hablando que lo que es el grooming, al final esas fotografías que consiguen, a no ser que sea el beneficio sexual, el mercado de la pornografía genera muchísimo, muchísimo dinero. Ujú. Y yo lo que me refiero es si gente así no hace, o sea, está haciéndolo Melías, por ejemplo, y no lo están haciendo otra gente que debería de hacerlo, que son expertos en ello y que son los que deberían poner la mano encima de la mesa y decir, hasta aquí, Pero ¿quién ¿qué tiene que está poner eso? pasando aquí? Tiene que poner eso son los de arriba. Claro. Es decir, yo te puedo decir que tenemos de las mejores policías del mundo en este país. O sea, yo me enorgullezco de conocer la unidad de delitos telemáticos de Guardia Civil o la BIT de Policía Nacional. O sea, tienen medios. Existe el policía en la red, existen policías que están constantemente en redes sociales, claro, para detectar estos delitos. Claro, la cuestión Pero es que el son problema muchos. es que, ¿o qué efectivamente, el pasa? problema es que esto es brutal. O sea, no tienen medios para poder acaparar el nivel de delitos y de delincuentes que hay en la red. O sea, Pero joder, eso es un es problema brutal. como todo. O Entonces, sea, hay que ponerle medios, si, evidentemente. si hay policías para hacer controles de alcohol, drogas, etcétera, ¿por qué no se invierte más en eso? Sabiendo todos los casos que hay hoy en día, sabiendo que hay gente que por 0 euros lo está haciendo. ¿Cómo es posible eso? Pues porque a lo mejor resulta que no es lo que más nos interesa. Yo creo que está ahí la cuestión. Y ponemos el foco en otras cuestiones. No Intentan voy a decir taparlo. nombres y demás, ¿no? Pero al final esto es poner los medios. Y ya te digo, lo que son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, en muchos de los casos carecen de los medios necesarios para dar muchísima más caña. O sea, Y carecen de los Tienes medios que porque tirar. no beneficia o no hay dinero para bueno, tener esos medios. claro, porque no se quiere destinar. No se quiere destinar fondos para esos medios. O sea, es así, es la cruda realidad. Sí, me imagino. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que familias, por ejemplo, hablábamos, la inteligencia artificial. Es decir, que es algo que nos puede ayudar y nos ayuda y nos puede beneficiar muchísimo. Se puede utilizar bien, se utiliza bien, pero sin embargo, los chavales, los menores, ¿para qué lo están utilizando ahora? Pues para generar imágenes de compañeras desnudas, de compañeros desnudos, etcétera, etcétera. Para eso estamos utilizando la inteligencia artificial. Eso a día de Como hoy una está broma. pasando, Es decir, ¿no? vamos a ver, claro, ese es otro de los problemas principales que tenemos. Que se están utilizando determinadas redes, determinados programas para acceder y crear este tipo de contenido. O sea, eso existe a día de hoy. O sea, supuesto. me refiero a la inteligencia artificial, claro, cuando lo has dicho, digo, no sabía por dónde ibas a tirar, pero no sabía que existía ese tipo de Pues de eso comportamientos existe, y ahora. yo te puedo decir que hay casos de menores de 13 años que están implicados en este tipo de delitos. O sea, Y no lo se saben. trata como delito, ¿no? Ya, supongo. Claro, es que al final es un delito. Por eso. ¿Vale? Es un delito contra el honor. El que tú utilices la imagen de un compañero o de una compañera y la presentes desnuda en una red social donde resulta que pues ha tenido como 15.000 visitas, imaginaos el daño que hace eso, ¿eh?
Por supuesto. ¿Quién repara ese daño de 15.000 visitas? ¿Quiénes son los 15.000 que han visto la imagen de mi hija, de mi hijo desnudo? ¿Quiénes son? Claro, pues, es el problema de redes y todo internet, que tú haces una cosa y ahí ya lo vas, o sea, la víctima lo va a recibir durante ya toda su vida, Efectivamente. haya pasado lo que haya pasado. Te ha cogido 15.000 visitas. Ahora, ¿quién te quita esas 15.000 visitas y esas 15.000 personas que han visto Y eso? ya puedes decir que sí o lo que sea o... No, es A inteligencia ver, aquí artificial. tenemos la suerte, os digo, que tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos. Mira, tenemos herramientas fundamentales y que nos pueden ayudar en el momento que tengamos un problema de este tipo, ¿no? Que es Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral o Ertzaintza, ¿no? Las tenemos ahí, tienen sus departamentos, ¿vale? Donde les podemos solicitar este tipo de ayuda. Ellos mismos, si se necesita, van a los colegios a dar charlas sobre cómo usar la tecnología, cosa que los padres no hacemos, ¿vale? Tenemos al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, donde también a través del programa Cibercooperantes, del que yo pertenezco, vamos a centros y a institutos a dar charlas sobre el uso de la tecnología. Pero independientemente de esto, luego hay empresas privadas que también dan este tipo de formaciones y demás. Pero bueno, estoy hablando de herramientas que en teoría son gratuitas. Pues me imagino que las charlas las das a los colegios y se lo das a gente menor o prácticamente Y a en los la padres. adolescencia. A los padres también asisten. Claro, y a los padres. Claro, eso quería ver, porque no es lo mismo dárselo a un chaval que se lo va a tomar a la ligera, porque ya sabemos cómo es la juventud y lo que pensamos en esos años, que dárselo a un padre y que conozca todas esas herramientas que puede utilizar para que eso no pase. Bueno, yo te digo, Damián, tú cuando vas a un centro con menores de 13, 14 años y vas con problemas reales, con sentencias, porque claro, el que sea menor de 14 años no quiere decir, aquí tenemos la leyenda urbana que no, como es menor de 14 años no pasa nada, no, perdona, sí pasa. Sí pasa. Tú eres menor de 14 años, pero ¿quién es tu responsable legal? Eso te iba a decir. Los padres, ¿no? Ujú. Denuncia, a pagar. A pagar. Y es lo que tenemos que hacer, denunciar Hombre, es y lo a que hay. pagar. Cuando tú no Con tienes lo el cual, control de ¿cómo tu que hijo, no pasa? No, sí pasa. Entonces, yo lo que hago es que llevo ejemplos reales, de casos reales, donde un chaval, claro, los chavales no saben que siendo menores, pero igual que si somos adultos, nos hacemos una fotografía, no la podemos compartir porque nos dé la gana en redes sociales, sin pedir permiso a los padres, ¿eh? Eso los padres no lo comunican y los chavales, cuando tú se lo explicas, ¿cómo que yo no puedo entonces publicar la foto de que estoy con mi amigo o tal? Pues no, porque eres menor de edad. Y en este país, gracias a la ley, tenemos una ley de protección al menor. ¿Sabes? Tú no puedes manejar la imagen de un menor en internet porque está tipificado por ley. Entonces, claro, si tú lo haces, atenta a las consecuencias. Entonces, cuando vas a los centros y comentas de este tipo de cosas, bueno, chavales, ya lo sabéis, ¿no? Pues ahora, ser vosotros consecuentes con lo que vais a hacer en internet. claro, porque ahora con esto del TikTok, supongo que compañeros hacen un vídeo a otro compañero, el reírse de él, pues como el caso este que hemos visto del chaval este en silla de ruedas, pero un poco menos, un poco más ligero. Esas cosas, al fin y al cabo, son ilegales, ¿no? Totalmente. Pero Y son nadie ilegales se da y son cuenta. delito. Hay otra incidencia que tenemos, se llaman el happy slapping. Al final, ¿qué es el happy slapping? Bien, el happy slapping es el hecho de que ver cómo le agreden a un menor y nada, no pasa nada, lo reímos, lo publicamos, ¿vale? Porque como lo bonito es ver cómo le agreden y cómo le hacen daño, pues nada, pues vamos a publicarlo y vamos a conseguir que a este le metan una paliza y a ver, y no pasa nada. Pues cuando tú enseñas sentencias donde a un menor, a sus padres, por ejemplo, menor de 14, a sus padres ya le han metido una multa de 10.000 euros por esto, pues dices, ostras, yo no sabía que esto... Es que sinceramente me parece poco. Porque es A mí, algo claro, que, que me parece que la poco. víctima se va a llevar ya por vida. Sí, no, y lo que parece que es que tiene que haber dinero de por medio para que también tengan un poco de conciencia, porque... Por desgracia, en este país solamente aprendemos a base de castigo de pasta. O sea, pero lo tengo clarísimo. O sea, clarísimo. Sí, porque en vez de... Clarísimo. O sea, está bien que metas miedo, por desgracia, con todos los ejemplos que hay, pero que también tengas que meter miedo con el dinero para que la gente sepa de que, hostia, que si mi hijo hace esto, me puede venir una multa de 10.000 euros. En vez de preocuparse también por decir, es que mi hijo está haciendo esto. Claro, y las, ese es el problema. Efectivamente. las Ese es el consecuencias problema. son muy grandes. No, la consecuencia es que me van a quitar 10.000 euros. Es que el problema es ese, que al final parece que se les enciende la bombilla y dicen, pues, coño, que me van a multar porque mi hijo haga...
Pues sí, pero no Eso tenías quiere que decir- preocuparte de que te van a multar. Lo que tenías que preocuparte es que al final esto es un dispositivo, ¿Y de qué está haciendo eso? claro, y de que tienes que enseñarlo primero. Si tú le entregas esto, enséñale a tu hijo a manejarlo. Enséñale a que si tiene una red social, cómo se tiene que dar de alta un perfil. Que no tiene que poner su nombre y apellidos, ¿vale? Porque no vamos nosotros por el autobús enseñando nuestro DNI. Yo a los chavales les digo, vosotros vais por el autobús y enseñáis al conductor vuestro DNI, la foto de vuestra casa, cuando... Pues no. ¿Y por qué no lo hacéis? Pues sí, hombre, le voy a dejar, ya, pero sin embargo si lo publicamos en redes, ¿no? Y no nos importa. Ujú. ¿Dónde sale la diferencia? Y publicas dónde vives y cuándo te Claro, vas y cuándo entonces, sales. Estamos No nos damos facilitando cuenta. toda la información, pero nos pasa como adultos. Es decir, como adultos vamos con la aplicación, como salimos a hacer footing y nos mola, llevamos aquí nuestro teléfono, publicamos nuestra ruta todos los días, que salgo de casa a las 8 de la mañana, hago mi ruta de 2 kilómetros, 3 kilómetros, tal, Lo subes a redes. llego a las 9:30 y la cuelgo en el momento. O sea, se lo estamos dejando en paquete a los amigos del bien, Ujú. ¿sabes? Pero no entramos en nuestra cabeza, no nos da para eso. ¿Tú crees que eso es el tiempo? Que nos iremos dando cuenta de las gilipolleces que estamos haciendo hoy en día y a lo mejor dentro de 20 años todo esto estará mucho más controlado. Yo creo que va a O peor. vamos a ir a peor. Yo creo que Yo creo que vamos en picado. A ver. Si ya con las cifras que tiene ya claro. es... sí, abismal. o sea, mira, ahora estamos con el tema de la prohibición. Han prohibido ahora, por ley, se va a prohibir en los centros escolares el uso de los móviles y el acceso a redes sociales si eres menor de 16 años. ¿Realmente necesitamos que nos pongan una ley que nos prohíban para aprender? Sí. O sea, ¿no será lo más Sí, ya. normal Lo peor es que sí. que en un Pero es que centro escolar que están utilizando los ordenadores enseñen, una de las asignaturas sea tecnología y sea cómo manejar un móvil Con el teléfono. y cómo crearte a lo mejor una red social Claro. y cómo abrirte un perfil? Y sabemos que en Instagram tú puedes seleccionar quién puede comentar y quién no. Sabemos que podemos seleccionar quién puede leer mis mensajes y quién no. Sabemos seleccionar La si es privacidad público del o privado. perfil. Claro. Es decir, que en una red social podemos nosotros poner muchísimas pestañas, que no sabemos ni conocemos. Ya, pero al igual que no conocemos que si los chavales de hoy en día, si pierden el teléfono, esto es un mundo al cual accede cualquiera. Es decir, a un malo le cuesta muy poco acceder, quitar el password, eliminar el Face ID y acceder a tu contenido. Si todos dejamos las aplicaciones, en cuanto tú pisas el código o metes tu Face ID, que están aquí las aplicaciones, tú pinchas en Instagram, plom, y la tienes abierta. Sí. Porque ninguno cerramos las sesiones. Ujú. Pues todo eso cuando se le dice a un menor, dice, ostras, pues es que entonces si me roban el teléfono pueden, pues claro. Claro Igual, que pueden. igual la solución no es prohibir, no sé, o sea, yo no estoy decidiendo ni decido nada de esto, pero igual la solución no sería prohibir, igual sería educar. Que Correcto. igual que con la Eso sexología tenemos charlas y vienen todos los años siempre, que está muy bien, pero claro, que al igual que vienen charlas de eso y vienen las charlas de la policía para enseñar lo que hacen y todo, también estaría bien, pues, o una asignatura o un tiempo que se dedique a enseñar a esa gente a utilizar. Sí, pero es que La herramienta que cuando tienen. ya de los colegios quitan la asignatura de ética, por ejemplo. Tú de chaval has dado ética, seguramente. No. ¿No? No. Pues por ejemplo, en Sí, el pero sí, instituto sí se dábamos da, sí se ética, da. se daban otras cosas que a día de hoy ya es que ni se da. O mismamente, simplemente, cómo gestionar tu dinero, tío. O sea, esas son cosas que no se enseñan hoy en día a los chavales y seguramente que en un futuro te sirvan mucho más que otras asignaturas que hay hoy en día puestas. Bueno, en la ESO sí que en cuarto de la ESO se da una parte, que bueno, pues te enseñan lo que es la parte de una nómina, etcétera, etcétera. Pero si no, ya tienes que acceder a un FP. Economía, Eso, finanzas. FP, sí. claro. Y O sea, es no te vas cuando a aprendes. formación y orientación laboral, empresa, tal. Pero la tecnología, Eso lo es carga. lo que decía, que a ver, el problema no es prohibir, tú lo has dicho, es educar. Y el problema, si los padres no educamos a nuestros hijos en la vida diaria, en su forma de ser, en su forma de actuar, ¿tú crees que lo vamos a hacer con esto? No. Que el niño llega a casa directamente y se va a su habitación, o yo como padre llego, me siento en el sillón, no estoy con el teléfono, nos sentamos a cenar y estamos todos con el teléfono, con el tal. O sea, si no tenemos ni un minuto de roce familiar. Si me pasa hasta con la abuela, tío. Antes con la abuela me acuerdo que estábamos en la mesa con el móvil. ¿Queréis dejar el móvil ya? Y ahora es cuando le tengo que decir, oye, ¿quieres dejar tú el móvil, Ahora por tienes- favor? ahora tienes a la- Estás ahí con el Facebook, pum, pum, pum. Joder, macho, Claro, tío. por eso te digo que pero al final esto, a ver, la tecnología ha venido para quedarse y nos aporta mucho más bien que mal. Ujú. El problema es
cómo pulses tú la tecla. Pero, ostras, vamos a enseñar, vamos a educar. O sea, el problema es que en este país se habla de muchísimas cosas y lo que nos cuesta es educar. Nos cuesta una barbaridad educar. Y la tecnología, te digo, que ha venido para beneficiarnos más que para perjudicarnos. Y se va a quedar. Y cada vez va más. Y cada vez va más. Sí, pero siempre va a haber alguien que lo utilice para algo malo. Siempre. Como todo. Efectivamente. Como todo. Efectivamente. Pero bueno, pues para eso están Policía, Guardia Civil, que además tienen sus redes sociales donde si sale una estafa, automáticamente te la están publicando, ¿vale? Tenemos que enseñar a los chavales cuando reciben una noticia. A ver, el problema que tenemos hoy en día es que, mirad, tenemos tanta polaridad en lo que es el tema político y tanta mierda. O sea, porque ahora eres o ultraderechas o ultraizquierdas. O sea, ya no hay término medio. Y al final ellos manejan las redes sociales. Y ellos mandan la mierda para que precisamente la gente joven se vaya a un lado, se vaya a otro en función de si este me cae mejor o este lo que me dice me mola. ¿Vale? Y no hay un sentido crítico. Es decir, no estamos enseñando a los chavales a pensar realmente las noticias que reciben. Como rápido todo. ¿Sabes? Es que va muy rápido. O sea, ¿Por qué no rápido, mola fum, TikTok? fum, fum. Porque es Información rápida. Claro, ya está. Y no tenemos nada Que nos más. pensamos que es información y es a lo contrario completamente. Entonces, claro, noticias falsas tenemos cada 2 por 3, pero no sabemos valorarlo. Y al final eso es un problema que vamos a tener a nivel mundial, pero vamos, o sea, ya lo estamos teniendo, ¿eh? Hay empresas ahora que se están dedicando a contrastar, perdón, esas noticias falsas. Pero ¿quién dice que esa empresa También no esté está financiada pagada por por unos algo? o por otros? A ver, en principio, ahí ya tienes que valorar tú si realmente esa información es positiva, es óptima o no. Sí es cierto que estas empresas que tú dices, yo sigo a varias, más que nada porque sí es cierto que hay informaciones que te pueden influir en tu día a día, ¿eh? Entonces no está mal el hecho de echarle un vistazo. Pero bueno, vete a organismos oficiales. Yo lo que siempre digo es, si te descargas una aplicación, vete a una entidad oficial, al App Store, a Google Play, o sea, busca, pero que sea oficial. Si te vas a un juego, descárgate un juego, pero descárgate en una página oficial. Pero que todos hemos sido piratas, ¿eh? O sea, que yo me acuerdo, yo en mis años, vosotros no conocisteis el Canal Plus cuando estaba codificado, Sí. ¿sabes? Sí, Y que ha llegado. sí, ¿no? Pues había programas que, vamos, yo me acuerdo de haber buscado programas y de haber pagado para enchufarlo en la tele de mi casa y no ver el rayado, ¿sabes? Que luego no funcionaba porque era todo mentira y era todo una estafa, pero tú lo hacías, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que enseñarles espíritu crítico. A ver, yo digo, porque dicen, no, es que los jóvenes de ahora, yo digo, tenemos una juventud que es una pasada. O sea, una pasada. Y yo es que tengo la esta de que conozco a muchísimo joven por mi día a día, ¿no? Miradlo vosotros. O sea, estáis creando un podcast, estáis creando algo que habéis sacado de la nada y estáis aquí. Y podíais estar perfectamente maleando en otro lado, ¿eh? Pero, ¿y por qué os ha enchufado esto? ¿Por qué has enganchado esto? Por ideas mismamente de cada uno y haber juntado opiniones parecidas. Pero que como vuestra iniciativa hay así en jóvenes, ¿eh? Sí. O sea, que es que parece ser que los jóvenes solamente lo tenemos para hacer, hacen trastadas, no saben lo que... No, perdona, tenemos una juventud fabulosa. O sea, y a nivel educativo tenemos una juventud que es una pasada. El problema es que no le dediquemos más tiempo a esta juventud, ¿sabes? Sí, El aparte, problema es que no le dediquemos más tiempo a los menores. ¿cómo se valora, yo creo, hoy en día? Porque ahora es como, pues lo que tú decías, es muy fácil decir, si es que no eres capaz de ahorrar, no eres capaz de comprarte una casa. Claro, mi abuela en 10 años se podía comprar 3 casas, si queríamos. Hoy en día yo creo que a lo largo de nuestra vida, trabajando mes a mes, no somos capaces de comprar ni un piso, tío. Porque no nos lo han puesto nada fácil. O sea, cada vez esto va más. Ahora, el problema principal que tenemos aquí es la vivienda, pero sin embargo estamos hinchados de viviendas turísticas. No hay forma de regular una ley, porque al final unos sí, los otros no, todos estamos en contra. Pero en cuanto hay beneficios de una parte o de otra, estamos fastidiados, ¿sabes? Pero bueno, volviendo a la tecnología, volviendo al tema de lo que nos preocupa, que es el bullying y el ciberbullying, el problema no es prohibir, el problema es educar. O sea, totalmente. Y sobre todo es, cuando hay un problema, vamos a intervenir. Y vamos a intervenir de forma rápida. El problema es que los centros tienen miedo a intervenir. Porque os digo que para ellos es un trabajo brutal. Y yo lo puedo entender. Pero cuando está por medio la vida de un menor, ¿sabes? Pasa a un segundo plano ya lo que tengas que hacer y todo. O sea, cuando Debería. tú tienes a un chaval
que ha sido víctima de abuso sexual por un pedófilo, por un pederasta, porque al final le ha contactado a través de una red social y tú como padre no te has dado ni cuenta de dónde está metido tu hijo, ostras. Porque no le estás prestando atención también. Eso, si tú te das esto, haz un seguimiento por lo menos. ¿Y con quién estás? ¿Y esa red? ¿Y cómo funciona? Yo no estoy diciendo que los padres deban de conocer cómo es TikTok, cómo es Instagram, cómo es Snapchat, cómo es... No. Pero sí interactúa con tus hijos y que te enseñen. Es decir, aunque yo invitaba a todos los padres a que si tu hijo tiene perfil abierto en Instagram, tú te abras un Instagram para entender cómo funciona. Porque esto es como todo. ¿Tú cómo aprendes a conducir? Primero tienes una base teórica y luego tienes una base práctica, ¿no? Y tienes que pasar tu examen para esa base práctica. Ostras, pues aquí en esto, tú como padre deberías de saber por lo menos qué es Instagram y cómo funciona Instagram, aunque luego no interactúes. Pero si tu hijo tiene un problema, ¿dónde va a buscar la ayuda? ¿A ti? Problema... ¿O se va a ir a otro lado? ¿O la va a buscar por internet? A mí me preocupa. Eso ya lo decide el padre. Pero también yo pienso que las redes sociales te impiden que tú controles como, por ejemplo, padre a la hora de un hijo. ¿Quiere un padre ver lo que está haciendo su hijo en redes? Conseguirle le vale. Pero claro, el chaval tiene una opción que lo que quiere, pum, coge, le oculta las historias. Tiene una conversación que el padre no quiere ver. Coge, archiva una conversación. Esas cosas también las pone en las redes para que luego ocurra esto. Vale, pero ¿y no es válido que el padre conozca que esto pasa? Por O supuesto. sea, a ver, yo no estoy diciendo que el padre tenga que interactuar en una charla o en una conversación que tiene un hijo en una red social, ¿eh? No. No. Lo que estoy diciendo es entiende con quién está y entiende qué es lo que está tratando, ¿vale? Pero yo no estoy diciendo, no, hombre, si está hablando por WhatsApp, está Damián hablando con Itu, no, yo quiero saber la conversación de pe a pa. No, a lo mejor no me hace falta. Que no, pero No me hace saber lo falta que está eso. haciendo. Pero claro, o sea, vamos a ver, ¿eh? Ese porcentaje de ciberbullying, de acoso, de bullying en los colegios, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo harías? Pues lo hemos dicho hace muy poquito. Es decir, los padres tienen que dedicarse a educar, dedicarle más tiempo de calidad a sus hijos. Es decir, al final tú tienes que entender cómo es tu hijo, dedícale el tiempo que le tienes que dedicar a tu hijo para entenderle, para conocerle. En cuanto a la tecnología, formación. La formación es prevención. La educación es prevención. ¿Y con las charlas crees que también podríamos solucionar parte del problema? A ver, la charla final es una herramienta, ¿vale? Una herramienta que tenemos como apoyo, ¿vale? Estas herramientas al final siempre son como apoyo. Pero, evidentemente, ¿dónde tenemos que tener la formación y la educación? La formación en los centros escolares, que para eso están. La educación en casa. Y ayudaría muchísimo. Claro, y luego ya tenemos estas otras herramientas que hemos dicho. CIBE, Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Española de Protección de Datos, que es lo que hablábamos antes. Es decir, ahora tenemos aquí en España la Agencia Española de Protección de Datos, que en un momento de que salga mi hija o mi hijo desnudo en una red social, puedo acudir automáticamente a ellos y entran de oficio, ¿vale? Para ayudarnos a minimizar este problema. Entonces, para eso se creó Infoacoso, para publicar, para crear todo este contenido donde un padre o una madre, cuando necesite ayuda, cuando tal, y no sepa dónde acudir, pues Infocoso. Infoacoso, os digo, en los centros escolares, lo que hemos hablado antes, que es el protocolo, tutor, jefe de estudios, director, inspección educativa, y si no es inspección educativa, consejería de educación. Y a partir de ahí, pues denuncia por lo civil, es decir, herramienta que tienen los padres, denuncia por lo civil. En cuanto a Internet, pues tenemos, claro, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos herramientas como INCIBE, tenemos herramientas de ayuda como la Agencia Española de Protección de Datos, y luego buscando, yo te digo, en la página tengo varias entidades donde pantallas amigas, donde tú a tu hijo le puedes educar con dibujos sobre la tecnología, o incluso sobre, violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, educación. Esto se remite con educación y, evidentemente, con la implicación de nuestras instituciones públicas, que se implican más bien poco, ¿eh? O sea, solamente se implican cuando tenemos el problema o cuando llega el día de. Porque entonces, claro, es noticia. Entonces tenemos que salir todos para la cuando foto. ya está encima. Claro, ya tenemos encima. que salir para la foto, ¿sabéis? Pero, sin embargo, para violencia de género, ahí tenemos Antena 3, que sale, siempre que hay una víctima, salen con la paletilla. La portada.
Eso es, o termina la noticia y sale con tolerancia cero, pero yo no veo nada sobre acoso escolar y sobre ciberacoso. O sea, no lo veo en el mismo nivel y estamos hablando que estamos prácticamente en la misma víctima, sin embargo, con más intensidad, sobre todo en lo que son intentos de suicidio, en menores que en víctimas. O sea, con el problemón que tenemos con las víctimas. Yo solo espero que gracias a medios de información como podcast y gracias a personas como tú, esto vaya cambiando y que se pueda concienciar gente para que esto por lo menos pueda terminar, y si no es terminar, pues que pare un poco. Mira, partimos de una base que es vuestro interés. Vosotros sois jóvenes. Es decir, con vuestro interés, ojalá esto crezca. Porque os digo, dicen de la juventud y demás, lo que vosotros habéis empezado a hacer es súper importante porque al final es una ayuda más. O sea, Sí, esto lo puede ver mucha gente y puede al final, ayudar a mucha esto es gente. implicación, pero esto es implicación. Esto es lo que no tenemos de los principales medios de arriba. Ya. ¿Vale? O sea, yo por mi parte agradeceros de verdad, sinceramente, el que os haya interesado esto, que seáis capaces de currarlo como lo estáis currando para sacar esto y sobre todo para ayudar. Muchas Vuestra gracias a ti, iniciativa. Carlos, por venir aquí y poder contar todo lo que sabes y poder echarte una mano, sinceramente, y poder dar visibilidad a esto. Para mí es un enorme placer haberos conocido, haberos ubicado y nada, muchísima suerte y muchísima Muchas mierda. gracias. Por último, me gustaría hacer ya una última pregunta. Vamos a hacer como una especie de juego de rol. Exactamente. Vale, quería saber, si yo fuese un acosador, ¿qué me dirías? Sí, tienes aquí delante al que Pues está lo haciendo primero el daño. intentaría entenderte. Es decir, cuando yo me encuentro enfrente a un acosador, lo primero que le hago a la pregunta es cuéntame quién eres. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tu situación se vierte contra? Para entenderte. Porque cuando tú entablas una conversación con un acosador, en la mayoría de los casos, la experiencia positiva que he tenido es que he sacado dónde está el problema. Y os digo, en el 90% de los casos, Hay un problema. el problema viene de casa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Intento comprenderte. ¿Por qué? Porque no solamente te voy a tratar mal porque seas acosador, al contrario, es que tú también necesitas ayuda. Yo te voy a ofrecer la ayuda. Os hablaba antes de Jero García con el tema de boxeo, os hablo de AEPAE, que también ellos tienen la parte de enseñanza de defensa personal, hablamos de voleibol, hablamos de baloncesto, hablamos de enfocar al deporte, al equipo. O sea, principal, entender por qué actúas como actúas. Vale, me queda claro. Y ahora, Y yo soy el que me ha hecho daño. O sea, es la persona que hace bullying y a ¿qué le mí dirías que me a la dirías. víctima? Lo primero que te diría es no calles. O sea, desde el momento cero, desde el segundo cero, que estás empezando a sentir mal, cuéntaselo a alguien. Ujú. Si entiendes que no tiene que ser tus padres, cuéntaselo a un amigo. Porque a lo mejor ese amigo es el que decide mover pieza por ti. Y en los centros escolares incluso se puede comunicar de forma anónima que mi amigo tal está recibiendo bullying. Entonces, cuéntalo. Efectivamente, luego tenemos a la familia. Cuenta con tu familia. Porque es el pilar fundamental en el que tú te puedes ayudar. Y luego tenemos otra parte que tu familia ya te llevará o no, que será, tenemos aquí en España que ya tenemos a los pediatras, a los médicos muy concienciados con este tema. Por desgracia tenemos las unidades de psicología aquí en España, las tenemos a tope. O sea, ya hay casos, ¿eh? Entonces, principal, cuéntalo. No estás solo. O sea, aquí lo que tenemos que entender es que tú como acosado no estás solo. Tienes a gente que te va a ayudar, que va a intentar ayudarte. No estás solo. Cuéntalo. O sea, como tip principal, sácalo. O sea, cuéntalo. No te calles. No te calles. Nunca. No te calles. Eso está bien porque mucha gente que puede ver el podcast simplemente puede ser algo informativo, como el que ve las noticias o el que ve cualquier cosa, pero mucha gente también puede entrar aquí porque está en esa zona como estaría yo en ese caso, en el juego de rol que hemos hecho, y mucha gente se meterá a verlo y le puede ayudar. Y al final Y además es clave. que, joder, tenemos artistas, tenemos actores que ahora están saliendo y están diciendo que han sido víctimas de bullying. Ujú. Yo tengo el caso muy directo. Bueno, no sé, ¿conocéis a Boana? Boana es el hijo del Arrebato. Ah, pues no. Es No, no músico. lo localizaba. Es músico. Ujú. Él sacó un tema contra el bullying. A mí me parece un tío
increíble, me encanta Buana y de hecho hemos interactuado varias veces, ¿no? Sobre todo por este tema que sacó contra el bullying. Pero mira, tengo el caso de un chaval que se llama Anarce, ¿vale? Ismael, chaval de Granada, víctima de bullying, y él salió gracias a la música. Él es rapero. Salió gracias a la música. Él, su problemón lo enfocó en la música. Entonces, si eres víctima de bullying, cuéntalo. Cuéntalo porque al final alguien te puede ayudar. A él le ayuda la música. Sí, de la forma que sea, Vale. pero desahógate y sácalo. Y él dejó escrita una carta a su madre en la que se iba a suicidar, ¿eh? Y le ayuda la música. Entonces, por eso te digo que cuéntalo porque siempre vas a tener a gente que te va a intentar ayudar. Sí, por eso al fin y al cabo guardas y guardas y Claro. al Y final explota. acaba explotando. Explota. Eso es. Pues nada, Carlos, yo creo que hasta aquí hemos dejado todo claro. Para la Espero que gente, sí. yo Y creo si que no, ha sido útil. Ahí está Infoacoso, que escriban. Exactamente. Tanto si les ha gustado como si no, porque decir que yo también tengo mis haters, que Infoacoso Sí. también tiene sus haters, o sea, Bueno, pues que lo expliquen Entonces, también en los comentarios a ver qué problemas tienen y, Claro, por eso y a digo ver si que- ellos son capaces de solucionar las cosas que tú estás solucionando hoy en día. no, escucha, a lo mejor tenemos ideas grandiosas para solucionar esto de forma inmediata, Exactamente. Porque, ¿sabes? madre Porque mía. luego gurús es como el fútbol, todos somos entrenadores, Todo el mundo sabe de todo. todo el mundo sabe de todo. Aquí es lo que hay. Esto al final va en internet también, entonces aquí Efectivamente. puede comentar cualquiera con perfiles falsos también. Pero bueno, sean bienvenidos todos los comentarios buenos y malos. Esperemos que sean más buenos porque lo que hace Al es final de todo bastante... aprendes, aprendes de todo. Sí, claro, obviamente. Pero bueno, que nada, darte las gracias por haber venido y por mostrarnos un poquito lo que haces. De nuevo, las gracias a vosotros, a la galería, a WSO, y que os vaya bonito y espero seguir contando con vosotros. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Ya vamos hablando y espero que para la próxima vez que te vengas esto haya cambiado un poco. Ojalá. Pues nada, tío. Un placer. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, chao.